La solución a este problema de cómo poder evitar la sensibilización de los productos hematológicos era utilizar productos hematológicos radiados y filtrados para reducir el recuento de leucocitos. Cuando se utiliza después, en años subsecuentes, supimos que si se utilizaba esto consistentemente desde el diagnóstico antes del trasplante, si se usaban productos de sangre irradiados y se filtraban para reducir los leucocitos, eso iba a evitar la sensibilización que ocasionaban las transfusiones previas, y entonces el resultado iba a ser equivalente o tan bueno como en un paciente no transfundido. Otros centros de trasplantes vieron rechazo de la médula y agregaron radiación en todo el cuerpo, hasta diferentes grados, junto con ciclofosfamida para acondicionar el cuerpo. Pero agregar la radiación en el esquema de acondicionamiento antes de un trasplante reduce el rechazo de los injertos, pero sí ocasiona una toxicidad en exceso, especialmente pulmonar y luego cardíaca. Entonces realmente pues no hay un beneficio general al agregar radiación. En los 70, principios de los 80, el desenlace de los trasplantes, la sobrevida después de un trasplante de médula fue de un 40%, o sea, mejor que terapia de apoyo, de soporte, pero aún así esto necesitaba mejorar. Hay dos hallazgos clave que quiero resaltar y en los que quiero ahondar porque marcan una diferencia para considerar la eficacia y el éxito del trasplante de médula ósea para anemia plástica. El primero lo vemos aquí, este paciente que había recibido ciclofosfamida e injertos de médula ósea y también recibió un amortiguador porque lo habían transfundido antes del trasplante, pero luego hubo aquí el injerto, pero después del día 50 hubo un rechazo de ese injerto del donador y luego se hizo el segundo trasplante, y este segundo trasplante utilizó acondicionamiento con globulina ATG más ciclofosfamida seguido por la médula ósea y la infusión del amortiguador. Esta infusión del amortiguador ya no se usa, se muestra nada más para razones históricas, pero la clave era agregar ATG, globulina ATG antitimocítica, y esto cambió totalmente el desenlace del trasplante, y ahora vemos que hubo un éxito y una sobrevida a largo plazo de este paciente. Otro factor importante para mejorar el desenlace del trasplante era mejorar la prevención de enfermedad de injerto huésped, y este fue a través de la combinación de metotrexato y ciclosporina después del trasplante como inmunosupresión en lugar de nada más utilizar metotrexato, porque a diferencia de la leucemia o leucemia aguda, aquí no hay ningún beneficio el tener enfermedad huésped contra injerto después del trasplante. Había que reducir ese riesgo. Ese era un factor para mejorar el desenlace del trasplante para anemia plástica. El metotrexato más ciclosporina, entonces, en un estudio aleatorizado, se muestra aquí que es mucho más superior que metotrexato solo para poder prevenir enfermedad de injerto huésped y para mejorar la sobrevida general. Y esta cohorte actualizada siguió a los pacientes 20-25 años después de este estudio aleatorizado. Inicialmente, entonces, el uso de ciclofosfamida, 200 miligramos por kilogramos, y además de globulina antitimocítica, se utilizó en el esquema de trasplante para un segundo trasplante de anemia plástica. Y después, en un seguimiento a largo plazo de estos pacientes, hubo un 83% de sobrevida. Así que la combinación de ciclofosfamida más globulina antitimocítica contra metotrexato se aplicaba para el primer trasplante, y esto entonces terminó. Lo que les muestro aquí es el éxito de utilizar metotrexato y ciclosporina para reducir la incidencia de la prevalencia de
enfermedad de injerto huésped crónico, y esto es años después del trasplante, y el uso de ciclofosfamida y globulina antitimocítico como esquema de acondicionamiento dio menor incidencia de enfermedad de injerto huésped crónica, a diferencia de ciclofosfamida sola o ciclofosfamida con la infusión de linfocitos del donador. Ya no utilizamos esos linfocitos del donador, pero esto es para poder superar el rechazo y también cuando haya fracaso de células madre periféricas y para que se puedan utilizar exitosamente para el tratamiento de anemia plástica, porque las células T en exceso del donador ocasionan grandes problemas y producen un injerto huésped más crónico y peor, y reducen la sobrevida en lugar de nada más utilizar ciclofosfamida como ATG, como esquema de primera línea de acondicionador para anemia plástica, utilizando metotrexato y ciclosporina después del trasplante para profilaxis contra enfermedad injerto huésped. Este esquema entonces, ciclofosfamida 200 más ATG, médula de un hermano, metotrexato y ciclosporina después del trasplante. Este es el esquema más exitoso para tratar la anemia plástica con un injerto del donador. Y un seguimiento, un análisis reciente de pacientes en Seattle muestra lo siguiente. Tenemos 100% de los pacientes que sobreviven a largo plazo cuando utilizamos este esquema de acondicionamiento, incluyendo niños y también adultos mayores de hasta 63 años, con una mediana de edad de 25 años, utilizando trasplante de médula ósea de hermanos idénticos HLA. Y otro hallazgo importante que me estoy brincando datos históricos es que supimos que teníamos menos enfermedad crónica injerto huésped cuando damos menos células de médula ósea, al utilizar menos de 2.5 por 10 a la 8 de células nucleadas totales por kilogramo. O sea, se cosechan del donador el día del trasplante hasta que llegamos a menos de 2.5 por 10 a la 8 células TNC por kilo, células totales de nucleadas por receptor, utilizando una cantidad finita de médula ósea, y eso más la combinación de ciclofosfamida, ATG, médula con una dosis limitada de células y luego metotrexato y SSP, tenemos un 100% de sobrevida, y la sobrevida mejoró porque tuvimos menos enfermedad crónica injerto huésped cuando limitamos la cantidad de las células de médula ósea. La prevalencia de enfermedad injerto huésped se redujo 6 meses después del... O sea, después de 6 meses se redujo el pico entre esta población, y realmente la prevalencia de la enfermedad crónica desaparece con el tiempo con un tratamiento exitoso de esta población. Así que mi conclusión es que si tienen 100% de sobrevida, es difícil mejorar eso ya, ¿no? Entonces este es el mejor esquema que pueden utilizar cuando no tienen un niño sano ni un adulto sano y que tengan anemia plástica y que tengan un hermano idéntico equiparado con antígeno leucocitario humano. Retrospectivamente vimos el desenlace pediátrico con anemia plástica con el tiempo, históricamente, y vean ustedes aquí claramente los mismos resultados que les acabo de describir. Al utilizar ciclofosfamida más ATG, médula del hermano, luego metotrexato, ciclosporina, la sobrevivencia es 100%. Si usamos ciclofosfamida sin ATG, metotrexato y ciclosporina, sí tiene una buena sobrevida en niños, pero el ATG mejora la sobrevida, y si no utilizamos ciclosporina después del trasplante, la sobrevida, vean ustedes que empeora. Así que todos estos fueron pasos para reducir la severidad de incidencia de rechazo del injerto y enfermedad crónica de injerto huésped, lo cual da una sobrevida del 100%. Cuando evaluamos una cohorte de pacientes que habían sido trasplantados hace 22, 28 años, o sea, pacientes que ahora eran sobrevivientes a largo plazo después de un trasplante de médula ósea, encontramos que la hematopoiesis, todos los pacientes tenían CBC normal, una biometría normal, casi 100%. Todavía algunos poquitos que tenían células T del huésped
que eran como quimeras, pero básicamente eran hematopoiesis del donador. Y básicamente el análisis de telómeros mostró que hubo una pequeña reducción en el tamaño de los telómeros en comparación con el de los donadores. Y bueno, pedimos que vinieran los donadores a Seattle también y la función inmune fue normal. Entonces, estos son datos a largo plazo que respaldan el uso de trasplante alogénico. Otros centros también han publicado bastante sobre el esquema de trasplante utilizando básicamente ciclofosfamida ATG. El grupo de Inglaterra utilizó fludarabina, ciclofosfamida y Campaz o alemtuzumab con ciclosporina después del trasplante y obtuvo buenos resultados de sobrevida. Quizá este sea un esquema de intensidad reducida, que es una alternativa para los pacientes que no puedan tolerar la ciclofosfamida de 200 miligramos por kilogramo en la dosis, pero digo en el esquema. Pero aquí estamos reemplazando gran parte de la ciclofosfamida con fludarabina y esto vino del grupo británico Marsh. Pero en general, el desenlace de trasplante de hermanos idénticos para anemia plástica mostró éxito. Otros centros, quizá no a un 100%, pero cerca de ese 100%. Hay una observación importante que quiero resaltar, y es que específicamente cuando el registro europeo comparó los resultados, utilizó médula ósea contra células tallo o madre de sangre periférica de hermanos idénticos HLA, el uso de la médula ósea fue superior al de sangre periférica en pacientes más jóvenes y más grandes también. O sea que concluimos aquí que nunca usen sangre periférica o células de madre periférica como fuente de donador. Siempre utilicen la médula ósea y limiten la dosis de células de médula ósea a menos de 2.5 por 10 a la 8 por kilogramo. ¿Y cómo funciona la terapia inmunosupresora sin trasplante? ¿Cómo se compara contra el trasplante? Aquí tenemos datos de algunos de los estudios más viejos que establecen el éxito de combinar ATG y ciclosporina. Claramente, la globulina antitimocítica en sí es útil para tratar anemia plástica, pero hay mayor riesgo de recidiva para anemia plástica o complicaciones de la anemia plástica, como infecciones o progresión a síndrome mielodisplásico secundario. El desenlace a largo plazo mejora cuando agregamos ciclosporina desde el principio, en los primeros 6 meses del tratamiento, con esa terapia inmunosupresora. Esto es cuando hablamos de no trasplantes. Un estudio que se terminó en el 2011, que se publicó en el New England Journal por el grupo del Instituto Nacional de Salud en Bethesda, identificó que el tipo de ATG que se utilice marca una diferencia. Y básicamente el uso de globulina de caballo es mejor que el de conejo. El de caballos da una mejora en la respuesta hematológica a largo plazo con menos recidivas. Entonces, el desenlace de sobrevida mejora cuando utilizamos globulina de caballo en lugar de globulina de conejo. Si nada más tienen el de conejo, pues úsenlo. Pero vean ustedes que la globulina de conejo en estudios comparativos aleatorizados pues da menor sobrevida que la del conejo, que la del caballo.